Extraños seres en la Sierra de Guanajuato. Durante una operación encubierta en la Sierra de Guanajuato, un grupo de soldados del ejército mexicano fue desplegado para interceptar una caravana de presuntos criminales armados que operaban entre caminos rurales cerca de un paraje conocido como El Derrumbe. Era una zona poco transitada, con senderos que se desdibujaban entre la maleza, lejos de cualquier señal o cobertura. La misión comenzó como tantas otras: patrullaje nocturno, sigilo total, radio en silencio, y las órdenes claras de no abrir fuego, salvo que fuera estrictamente necesario. Alrededor de las 2 de la madrugada, mientras el escuadrón avanzaba a pie colina arriba, comenzaron a escucharse sonidos extraños. Primero fue un zumbido, similar al de un dron, pero sin la fluctuación típica de las hélices. Era constante, agudo, y venía desde el cielo. Luego, comenzaron los gritos. No eran humanos. Eran chirridos desgarradores, como si alguien se quejara desde la garganta sin usar las cuerdas vocales. El sargento dio la orden de agazaparse entre los arbustos mientras intentaban localizar el origen de los sonidos con las miras térmicas. Uno de los soldados, apostado más al frente, divisó siluetas a contraluz en la cima de una elevación. No parecían hombres. Eran delgados, más altos de lo normal, con extremidades desproporcionadas y una postura que no se correspondía con ningún ser humano. No caminaban, se deslizaban. Uno de ellos giró la cabeza bruscamente hacia la posición del escuadrón, como si los hubiera detectado sin necesidad de verlos. La radio empezó a chispear sin control. La interferencia impedía cualquier comunicación. El soldado que llevaba el transmisor trató de cambiar la frecuencia, pero el aparato quedó inutilizable. En ese momento, desde distintas direcciones, las figuras comenzaron a descender por la colina con movimientos veloces, casi inhumanos, y los rodearon en cuestión de segundos. No se escuchaban pasos, pero el suelo vibraba ligeramente con cada acercamiento. El primer disparo vino de uno de los soldados más jóvenes, presa del pánico. Rompió el silencio con una ráfaga de su arma. Al impactar, uno de los seres cayó, pero al momento su cuerpo se desvaneció en una especie de neblina luminosa. Los demás se lanzaron al ataque. Lo que siguió fue una confrontación directa, pero nada convencional. Las balas parecían no tener el mismo efecto en ellos. Algunos eran repelidos con impacto, otros simplemente se desvanecían al recibir fuego, como si no fueran completamente sólidos. Uno de los soldados fue arrastrado varios metros colina abajo. Los demás intentaron alcanzarlo, pero un resplandor cegador los obligó a retroceder. Fue entonces cuando se escucharon disparos adicionales, pero no venían del escuadrón. Desde la parte baja de la sierra, pobladores armados con escopetas y machetes comenzaron a ascender, iluminando el terreno con linternas rústicas. Uno de ellos gritaba: «No son humanos. Apunten al pecho y no dejen de disparar». Con la ayuda improvisada de los lugareños, lograron abrir una brecha y escapar del cerco. Los seres, ante la presencia de las luces y el fuego, comenzaron a replegarse hasta desaparecer entre los árboles. El ataque duró menos de 20 minutos, pero dejó una secuela imborrable en los que lo vivieron. Al amanecer, recorrieron la zona con la esperanza de encontrar rastros, sangre, cuerpos, huellas. No había nada. Solo un olor a ozono impregnaba el ambiente, como si una tormenta eléctrica hubiera estallado sobre la tierra. Algunos arbustos estaban calcinados, sin señales de fuego visible. Las brújulas seguían girando sin rumbo, y la radio, aún inutilizable, marcaba frecuencias inexistentes en el canal militar. El soldado que lideraba la patrulla solicitó refuerzos inmediatos y evacuación por vía aérea. La zona fue sellada y declarada como anomalía de inteligencia, una etiqueta que, en palabras de los mandos, significaba que no debía ser discutida fuera del grupo. El soldado que contó la historia aseguró que al regresar a la base, fueron interrogados por agentes vestidos de civil, quienes tomaron notas, confiscaron todo tipo de material grabado y advirtieron con firmeza que ese incidente no debía mencionarse nunca. A los pocos días, comenzó a tener pesadillas, no con lo que había visto, sino con lo que no pudo comprender. Voces en un idioma desconocido que resonaban en su cabeza, luces que aparecían frente a sus ojos, aún con los párpados cerrados, y la constante sensación de ser observado, incluso en plena luz del día. No era el único. Otros 2 compañeros fueron internados por trastornos de ansiedad severa. El testigo, aún activo en ese momento, pidió su baja voluntaria meses después. No podía volver a dormir tranquilo. Decía que cada vez que miraba la silueta de una colina en la distancia, creía verlos allí parados otra vez, firmes,
en silencio, esperando. Hoy vive lejos de la sierra, en un pueblo sin cobertura celular. No tiene televisión, no usa internet. Mantiene la puerta con doble cerradura y un machete colgado junto al marco. A veces, cuando el viento sopla fuerte entre los árboles de su jardín, aún escucha aquel zumbido agudo y lejano, como si algo lo estuviera buscando. Aparición demoníaca en un plantío de drogas. Esa noche estaba marcada en el calendario como una más dentro de las operaciones rutinarias de erradicación de cultivos ilícitos. El pelotón, formado por 8 elementos, se internó en una zona boscosa del norte de México, donde un sembradío de marihuana había sido detectado días antes mediante sobrevuelo. Lo que nadie anticipó fue el descenso a una oscuridad que no solo era natural, sino también espiritual. El avance comenzó al anochecer. Equipados con antorchas, bidones de combustible y herramientas para la tala, caminaron por brechas apenas visibles entre árboles resecos, acompañados por el crujir de ramas secas y los ecos lejanos de animales nocturnos. Al llegar al claro, los soldados encontraron el terreno despejado, donde las plantas, altas y densas, se erguían en filas simétricas. Lo que llamó la atención no fue el cultivo, sino un pequeño altar improvisado a unos metros del perímetro, hecho de piedras, huesos calcinados y veladoras negras, con una figura humanoide tallada en madera colocada al centro. Uno de los mandos ordenó iniciar la destrucción. Mientras parte del equipo se encargaba de cortar y apilar la hierba, otros vigilaban los alrededores. Entre ellos estaba el soldado, al que identificaremos como el centinela. Tomó su posición a unos 40 metros, junto al altar, con su fusil en las manos, y el rostro iluminado intermitentemente por su linterna frontal. El ambiente era espeso, como si la humedad y la tensión se mezclaran en una misma sustancia. Eran casi las 3 de la madrugada cuando ocurrió. El centinela escuchó un murmullo, como si alguien estuviera rezando en voz baja desde los matorrales. Apuntó su lámpara en esa dirección, sin distinguir nada. De pronto, sin ningún sonido previo, una figura femenina emergió de entre la maleza. Vestía de negro, arrastrando una tela larga y sucia por el lodo. Su piel parecía ceniza, los ojos hundidos como cuevas vacías. Corrió hacia él con una velocidad antinatural, sin levantar los pies del suelo. El soldado cayó de espaldas, paralizado. La entidad se abalanzó sobre él. Sus manos heladas lo sujetaron por el cuello, arañándolo y gritándole palabras incomprensibles, entre gruñidos y blasfemias. Lo único que pudo hacer fue cerrar los ojos y rezar. Pero incluso sus oraciones se le olvidaron en ese instante. Lo único que escuchaba era su propia respiración rota y los insultos de esa voz gutural. Minutos después, otro soldado llegó para hacer el cambio de guardia. Al verlo tirado, pensó que se trataba de un ataque armado. Levantó su arma, pero no vio a nadie. Solo el centinela cubriéndose el rostro y balbuceando como un niño asustado. No reaccionó, sino hasta que el otro le tocó el hombro. La figura ya no estaba. A la mañana siguiente, durante el retorno a la base, el grupo comentó los detalles. No era el único que había visto algo. 2 de sus compañeros aseguraron haber observado sombras desplazándose entre los árboles, sin sonido alguno, pero que los seguían como si se deslizasen. Uno afirmó haber sentido un frío repentino a pesar del calor sofocante del lugar, mientras recogía el último paquete de plantas incineradas. Cuando los oficiales superiores revisaron el altar encontrado, determinaron que no se trataba de un simple símbolo pagano o decorativo. Un especialista en inteligencia comentó en voz baja que habían encontrado varios de esos santuarios en zonas donde el crimen organizado mezclaba prácticas de brujería, rituales de protección, invocaciones o pactos. Lo común era que se limitaran a símbolos de poder. Lo inusual era que este altar tenía marcas de sangre fresca en la base, y la figura tallada tenía garras y una sonrisa torcida. El centinela fue llevado a revisión médica por su comportamiento errático. Durante días, no habló. Solo escribía oraciones en pedazos de papel, las escondía bajo su almohada o en sus botas. En una ocasión, gritó en la madrugada diciendo que ella estaba parada junto a su litera. Otros soldados juraban haber escuchado llantos ahogados provenientes del baño común, pero al revisar, no había nadie. Se solicitó una limpieza espiritual del lugar, algo que no figura en los informes oficiales, pero que se ha hecho en múltiples ocasiones, cuando un destacamento militar es testigo de fenómenos de este tipo. Un capellán local fue traído para bendecir el cuartel y a los elementos. Esa noche, durante la ceremonia, las velas colocadas para la oración se apagaron todas al mismo tiempo, a pesar de no haber corrientes de aire.
Con el paso de los días, el centinela fue dado de baja por recomendación médica. Se le diagnosticó estrés postraumático severo, aunque el informe omitía cualquier referencia a fenómenos paranormales. Él mismo, cuando fue entrevistado por personal confidencial, relató que en sueños volvía a ver a la mujer. No caminaba, se deslizaba, y cada vez estaba más cerca. El caso quedó como uno más de los muchos silencios que rodean al ejército mexicano en operaciones de alto riesgo. Pero para los que estuvieron ahí, el miedo ya no era solo a los enfrentamientos o a las trampas del terreno. Era al momento en que la noche caía, y la realidad parecía quebrarse en una zona donde ya no era claro qué fuerzas controlaban el terreno. En las semanas siguientes, ningún pelotón quiso volver al lugar. El sembradío fue destruido, sí, pero el sitio del altar fue marcado en los mapas internos con un triángulo rojo, un símbolo no oficial que, según los veteranos, significa una sola cosa: no entrar de noche. Los relatos se expandieron entre los soldados de otras bases. Se decía que la figura femenina aparecía en otros lugares, que el mismo rostro había sido visto en diferentes operativos, en zonas remotas, casi siempre en escenarios vinculados a rituales o altares clandestinos. Algunos decían que era una especie de espíritu guardián de los cultivos, un ente liberado por las prácticas oscuras de quienes allí sembraban. Al final, aunque muchos intentaron olvidar el suceso, el nombre del centinela quedó grabado en las charlas de pasillo, no por cobardía, sino porque sobrevivió a algo que no entendía, a algo que ni siquiera los superiores podían explicar sin bajar la voz o mirar por encima del hombro. Y aunque oficialmente fue una operación exitosa, todos los que estuvieron ahí coinciden en lo mismo. Esa noche no combatieron contra hombres, sino contra algo que no debería existir. La casa de Juan Soldado. En una calle polvorienta de Navojoa, Sonora, justo al borde de lo que alguna vez fue un cuartel provisional, yace una vivienda antigua, de paredes desconchadas y techumbre vencida. La conocen como la casa de Juan Soldado. No hay letrero, ni placas oficiales que la nombren. Solo el murmullo persistente entre los vecinos, los testimonios que se repiten en voz baja, y el miedo que crece conforme cae la noche. Los habitantes del barrio más antiguo del pueblo juran que la casa estuvo habitada en los años 30 por un hombre apodado Juan, un exmilitar que regresó de la revolución con más sombras que historias. Algunas versiones aseguran que fue fusilado en 1938 por un crimen atroz. Otras dicen que lo ejecutaron por deserción durante las purgas internas del ejército. No hay documentos oficiales, solo un nombre repetido por generaciones y una leyenda que creció como hiedra entre sus ruinas. De día, la casa parece inofensiva. Sus ventanas selladas con tablas, la puerta trasera carcomida y un portón oxidado que cuelga de un solo gozne. Pero al caer la noche, todo cambia. El primer evento conocido ocurrió en 1956. Un grupo de jóvenes, entre ellos un trabajador ferroviario llamado Ezequiel, decidió ingresar a la casa como reto después de una borrachera. Se dice que apenas pisaron el umbral, el ambiente se volvió insoportablemente frío, aunque era pleno verano. Dentro, entre el polvo y los muebles podridos, escucharon pasos en el segundo piso, pese a que el techo ya estaba colapsado. Uno de ellos, apodado El Toche, juró haber visto a un hombre en uniforme verde olivo parado junto a la escalera, sin rostro, solo una sombra que respiraba. Salieron corriendo. Ezequiel no volvió a hablar del tema, pero dejó de tomar. «Te lo juro por mi madre», decía al recordar, «vi algo que no debía». En los años 70, una familia intentó habitar la casa. Duraron una noche. El padre, un agricultor que prefería no hablar con extraños, contó a sus allegados que su hija de 6 años despertó gritando al ver a un señor con charreteras parado junto a su cama. Esa madrugada, los perros del vecindario no pararon de aullar. A la mañana siguiente, dejaron la casa sin recoger sus pertenencias. Vecinos han relatado episodios aún más perturbadores. En el invierno de 1989, una señora que vivía justo enfrente aseguró haber escuchado lo que describió como un fusilamiento. 5 detonaciones secas, seguidas de un lamento largo y gutural. Como si estuviera pagando su condena cada noche, decía. Esa misma noche, varios faroles públicos de la cuadra se apagaron sin razón. La Comisión Federal de Electricidad nunca encontró fallas. Un elemento común en todos los testimonios es el lamento, un quejido masculino, profundo, que inicia como un suspiro y termina en un grito desgarrador. No es raro que los borrachos que se atreven a pasar cerca escupan al suelo y recen. Incluso los adolescentes que buscan emociones fuertes
terminan regresando con el rostro pálido y los ojos desencajados. Un caso documentado por un periodista local en 2003 detalla el testimonio de 2 policías municipales que acudieron tras un reporte de intrusos. Al ingresar con lámparas y armas cortas, los agentes sintieron un golpe de calor repentino, como si la casa ardiera desde adentro. La radio dejó de funcionar y al cruzar el pasillo principal, ambos vieron a un hombre de espaldas, completamente inmóvil, con una gorra militar y las manos cruzadas. Al apuntarle con la lámpara, desapareció. Solo quedó un charco de agua turbia sobre el piso de tierra. Uno de los oficiales pidió su cambio de zona ese mismo mes. El otro empezó a asistir a misa todos los domingos, después de más de 20 años de no hacerlo. En el presente, la casa sigue en pie, pese a los intentos del ayuntamiento de demolerla. Los trabajadores se rehúsan. En 2016, un albañil que participaba en los trabajos preliminares se cayó del andamio al ver, según él, a un hombre suspendido en el aire, justo donde pensaba colocar una viga de refuerzo. No regresó al día siguiente. Los estudiantes de preparatoria de la zona la usan como punto de referencia para contar historias de terror, pero pocos se atreven a cruzar el cerco oxidado que aún la rodea. Hay quienes aseguran que la figura del soldado se deja ver por la ventana más alta en noches de luna llena, como si vigilara el pueblo que lo olvidó o esperara un juicio eterno que nunca llega. Una mujer de avanzada edad, vecina de toda la vida, cuenta que su madre lo conoció en vida. Era callado, muy recto, no sonreía nunca, siempre cargaba su fusil viejo, aunque ya no era militar. Se paraba afuera a las 5 en punto como si esperara orden de formación. Cuando desapareció, nadie supo si se lo llevaron o si se fue solo. Y desde entonces, esa casa no volvió a tener paz. Lo que alguna vez fue hogar, ahora es refugio del miedo. Incluso los animales lo sienten. Gatos que cruzan por el terreno, erizan el lomo y huyen sin razón. Perros callejeros evitan la banqueta contigua. No hay insectos, ni aves. Solo silencio, como si el tiempo mismo evitara rozar esas paredes agrietadas. Quienes han intentado grabar sonidos o tomar fotos nocturnas regresan con material distorsionado, imágenes movidas, sombras que no estaban allí, audios con estática y fragmentos incomprensibles de voces masculinas. El pueblo, aunque crece y se moderniza, mantiene esa calle como un eco del pasado. Nadie construye junto a la casa. Nadie se muda cerca. Hay respeto, superstición, o quizás una memoria colectiva que reconoce que algunos lugares no deben ser tocados. La casa de Juan Soldado permanece, como una herida abierta en el corazón de Navojoa, y cada tanto, cuando el viento sopla del norte y las nubes bajan, puede escucharse ese lamento, el que congela la sangre incluso desde la acera. No fui yo, no fui yo. Una frase repetida sin cesar, como una súplica perdida entre las paredes de adobe y los años que no perdonan. Lamentos en el Cerro de las Campanas. El Cerro de las Campanas, ubicado en Querétaro, es un sitio histórico marcado por sangre, traición y derrota. En este lugar, en 1867, fueron ejecutados el emperador Maximiliano de Habsburgo y los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. Hoy, el cerro está cercado por un parque nacional con senderos y placas conmemorativas, pero el peso del pasado no ha desaparecido. Algunos afirman que tampoco lo han hecho quienes murieron allí. Durante los primeros días de noviembre, cuando la ciudad duerme bajo un velo de neblina tenue, es cuando los relatos tienden a repetirse. Quienes caminan cerca del cerro al amanecer o al anochecer, aseguran haber escuchado lamentos que surgen entre las peñas. No se trata de ecos urbanos, ni del viento entre los árboles. Son gritos humanos, ahogados y trémulos, que parecen arrastrar dolor acumulado durante siglos. Un guardia de seguridad nocturno relató una experiencia que lo obligó a renunciar semanas después. A eso de las 5 de la mañana, mientras hacía su ronda cerca de los monolitos conmemorativos, escuchó lo que creyó que eran pasos tras él. Al voltear, no vio a nadie. Siguió caminando, más rápido, hasta que nuevamente los pasos lo siguieron, esta vez acompañados de jadeos. Lo invadió un frío repentino, que no se explicaba por el clima. Al llegar a su caseta, una figura oscura se detuvo a unos metros, inmóvil. Apenas un parpadeo después, había desaparecido. Otros testimonios provienen de corredores matutinos. Uno de ellos, habitual del lugar, narró que cerca de la escalinata que conduce al punto más alto del cerro, vio una figura vestida de época. Chaqueta azul con detalles dorados, botas altas, sombrero de ala recta que lo observaba desde lo alto. Pensó que se trataba de una representación teatral, pero al subir,
no encontró a nadie. En cambio, halló huellas frescas en la tierra húmeda, marcadas con una precisión que no correspondía a ningún tipo de calzado moderno. No solo los sonidos son extraños. Algunos visitantes han fotografiado el monumento a Maximiliano al amanecer y, al revisar las imágenes, descubren siluetas adicionales detrás del obelisco. Son figuras borrosas, alargadas, siempre en posiciones similares, de pie, mirando hacia abajo, con la cabeza levemente inclinada. Uno de estos testigos, un turista español, mostró su fotografía a historiadores del lugar, quienes se negaron a opinar. Solo uno de ellos, en voz baja, le comentó que no era el primero en captar esos acompañantes. Hay reportes más inquietantes aún. Una joven pareja que decidió ver el amanecer desde la cima del cerro relató que, justo al llegar la primera luz, comenzó a sonar un eco sordo, como de una marcha militar. No vieron a nadie, pero escucharon con claridad el paso coordinado de botas y una voz que daba órdenes en un español arcaico. El sonido duró aproximadamente un minuto antes de esfumarse. Los dos quedaron paralizados. Solo al revisar la grabación que uno de ellos hizo con el teléfono, confirmaron que el audio había quedado registrado. No obstante, cuando intentaron reproducirlo en otro dispositivo, el archivo aparecía como corrupto. Algunas leyendas urbanas sugieren que, en las fechas cercanas al aniversario del fusilamiento, las almas de los 3 hombres ejecutados se manifiestan con mayor intensidad. Se dice que la figura de Maximiliano se deja ver con frecuencia en las rocas que rodean el monumento central, especialmente cuando cae una llovizna ligera. Una señora mayor, que vive en las cercanías, asegura que una noche, tras un apagón, vio desde su ventana a 3 hombres caminando por la base del cerro, completamente empapados, con trajes que solo se usan en recreaciones históricas. No los vio subir ni bajar, simplemente se desvanecieron entre la niebla. Uno de los relatos más estremecedores lo proporcionó un joven que trabajaba como guía turístico durante los fines de semana. Mientras contaba la historia del fusilamiento a un grupo de turistas, se distrajo al ver que una señora del grupo lloraba desconsoladamente. Él se acercó para preguntar si se sentía mal, pero ella negó con la cabeza y murmuró: «Lo escucho. Están aquí». Cuando le preguntó a qué se refería, la mujer respondió que oía rezos entre los árboles. Ninguno de los otros asistentes oía nada. Esa misma tarde, el guía renunció al trabajo. No todo ocurre al aire libre. Dentro del museo de sitio, que contiene objetos y documentos históricos del Segundo Imperio, también se han registrado incidentes. Empleados afirman que algunos cuadros cambian ligeramente su posición al cerrar y abrir el lugar. Una trabajadora de limpieza dice que una vez encontró velas apagadas, que nadie había encendido frente a la vitrina donde se guarda una réplica del uniforme de Maximiliano. En otra ocasión, al pasar junto a la misma vitrina, escuchó una voz masculina, en un tono tenue, que susurró: «Todavía espero». Durante la madrugada, cuando el parque está cerrado al público, los vigilantes aseguran que el lugar nunca está en completo silencio. Hay crujidos constantes, susurros intermitentes, incluso sonidos metálicos similares a cadenas arrastrándose. Uno de ellos, con más de 10 años de servicio, dijo que aunque ha aprendido a ignorar la mayoría de los ruidos, hay noches en las que se siente observado desde lo alto del cerro. En esos momentos, evita mirar hacia la cima. Dice que los que lo han hecho han regresado con pesadillas recurrentes. A pesar de los múltiples testimonios, las autoridades del parque niegan oficialmente cualquier tipo de actividad paranormal. Atribuyen los fenómenos a la sugestión, al ambiente cargado de historia y a las condiciones climáticas que favorecen ilusiones acústicas y visuales. Sin embargo, el número de incidentes documentados por visitantes y personal del sitio continúa creciendo. Hay algo en ese lugar que no descansa. Tal vez sea el eco de un momento histórico que, al ser tan trágico y definitivo, quedó atrapado entre las piedras. O tal vez, como creen muchos, las almas de aquellos que murieron sin justicia vagan aún esperando respuestas. Cada amanecer y cada crepúsculo, el cerro recuerda. Y quienes se atreven a escucharlo, tal vez nunca lo olviden. OVNI en Iguala. En el año 1967, en el corazón caluroso de Guerrero, un incidente sacudió la tranquilidad habitual de los caminos que serpentean cerca de la ciudad de Iguala. La madrugada del 15 de agosto se mantenía silenciosa, con apenas el canto lejano de algunos grillos rompiendo la calma. La zona conocida como Casa Verde, un paraje aislado entre cerros y monte bajo, fue el escenario de un acontecimiento que, hasta hoy, sigue sin explicación oficial clara.
La primera llamada provino de un agente de la entonces Policía Federal de Caminos, asignado a un puesto de vigilancia móvil entre Iguala y Teloloapan. Su voz quedó registrada en un parte de emergencia transmitido por radiofrecuencia. En tono alterado, reportó haber visto un objeto luminoso descendiendo en ángulo recto sobre el cerro, a escasos metros de su posición. Lo describió como una esfera del tamaño de un autobús, flotando en silencio, irradiando una luz blanca azulada que no cegaba, pero que iluminaba como si fuera mediodía. Minutos después, 2 testigos civiles confirmaron lo que el oficial observó. Un cocinero de una fonda cercana al paradero de autobuses y un joven ayudante de línea de transporte coincidieron en los detalles. La forma era esférica, sin ventanas ni alas, completamente lisa y envuelta en un resplandor que parecía pulsar, como si el objeto respirara. Dijeron que la esfera bajó lentamente hasta tocar el suelo y que, al hacerlo, toda la zona se sumió en un silencio inhumano. Ni insectos, ni viento, ni un solo ruido natural. Los minutos siguientes fueron confusos. El oficial se aproximó a pie, armado solo con su lámpara y su arma corta. A unos 50 metros, el artefacto comenzó a emitir un zumbido grave, como un eco prolongado que se sentía más en el pecho que en los oídos. El testimonio del agente, preservado en un informe oficial clasificado, relata que el objeto no mostraba ninguna puerta ni abertura, pero que, en su parte inferior, comenzaron a proyectarse unas líneas que brillaban en patrones geométricos. Fue entonces cuando ocurrió algo que marcaría para siempre al uniformado. Relató que una figura se materializó a unos metros de la esfera. No caminó. Simplemente apareció, alta, delgada, con extremidades largas y ojos ovalados. No tenía boca, al menos no visible, y su piel, según dijo, parecía como si estuviera hecha de un vidrio opaco, traslúcido. La figura se mantuvo inmóvil, observándolo. No hizo ningún gesto, no avanzó, y tras algunos segundos, desapareció como si la hubieran apagado. El agente disparó 3 veces, pero las balas no hicieron eco, no hubo destello de pólvora. Su arma parecía no funcionar, como si el entorno hubiera absorbido toda energía. Aterrado, retrocedió, y corrió colina abajo, tropezando entre las piedras hasta llegar a la carretera. Su uniforme estaba húmedo por el sudor, y su voz temblaba cuando solicitó refuerzos. La llegada de un segundo escuadrón no se hizo esperar. Patrullas del destacamento de Iguala, junto con personal de la DFS, Dirección Federal de Seguridad, acudieron en caravana. Pero al volver al lugar del supuesto aterrizaje, no hallaron rastro del objeto. Sin embargo, el suelo había sido alterado. La hierba estaba chamuscada en un círculo perfecto de unos 15 metros de diámetro. Las piedras tenían una tonalidad más clara, como si hubieran sido blanqueadas por fuego o ácido. No olía a quemado, pero sí a ozono, como después de una tormenta eléctrica. La DFS tomó control del área y cerró el acceso por 48 horas. A los civiles se les pidió guardar silencio. El agente fue trasladado a la Ciudad de México, donde fue interrogado por 3 días y relevado de su puesto sin explicación. El cocinero y el joven empleado fueron citados a declarar y, tiempo después, ambos abandonaron Iguala por razones personales. Ninguno de los dos quiso hablar del asunto en años posteriores, según familiares. En los archivos desclasificados por la Secretaría de Gobernación décadas más tarde, el caso aparece bajo el número de expediente 4-00767-DFS. Se le cataloga como incidente aéreo no identificado. No se hizo mención a extraterrestres, ni se ofreció teoría concluyente. Solo se indica que la observación fue verificada por múltiples testigos y generó respuesta institucional. Sin embargo, algunos investigadores independientes que accedieron al expediente aseguran que varias hojas están tachadas o retiradas. Vecinos de la zona aseguran que, durante varias noches posteriores, vieron luces flotando entre los cerros, que parecían moverse con inteligencia, no como aviones o helicópteros. Otros mencionan haber escuchado sonidos metálicos, como campanas sordas repitiéndose en la madrugada. Incluso, algunos animales de pastoreo aparecieron muertos en días posteriores, con marcas circulares en sus cuerpos y ausencia total de sangre, lo cual no pudo ser explicado por veterinarios locales. El paraje de Casa Verde quedó marcado desde entonces. A pesar de los años, los relatos persisten. Campesinos y viajeros nocturnos afirman que, al pasar por esa zona, sienten que algo los observa. Hay quien dice que los motores fallan justo al pasar por ese tramo del camino de terracería y que los relojes se atrasan sin razón aparente.
Una familia que vivió cerca del lugar terminó mudándose tras múltiples episodios de luces, entrando por las ventanas sin fuente aparente, y un sonido persistente que solo los niños escuchaban. Una vibración grave, como el motor de una maquinaria bajo tierra. Lo que ocurrió aquella noche en Iguala sigue siendo tema de debate. Algunos lo consideran una visita de origen extraterrestre, otros, una prueba secreta de tecnología extranjera, y los más escépticos, una confusión colectiva. Pero quienes estuvieron allí esa madrugada de 1967, no olvidaron lo que vieron. Una esfera de luz que bajó del cielo, una figura sin boca que no caminaba, y un silencio tan profundo que parecía absorber la realidad. Hasta hoy, ese cerro permanece en la memoria de quienes escucharon los reportes por radio, leyeron los periódicos de la época, o han visitado el lugar solo para marcharse antes del anochecer. Porque hay sitios donde el misterio permanece suspendido, igual que una esfera sobre la tierra, esperando volver a descender. El Roswell mexicano, caso Puebla. Madrugada del 29 de julio de 1977. El cielo sobre México se mostraba despejado, tranquilo, como cualquier otra noche de verano. Pero algo inusual irrumpió en esa calma. Desde diferentes puntos del país, radares militares y cámaras de vigilancia meteorológica captaron dos esferas voladoras que cruzaban el firmamento en formación paralela. Eran objetos redondos, luminosos, de un brillo blanco azulado que parecía emitir pulsaciones intermitentes. Incluso una cámara de filmación que grababa escenas para la película Picardía Mexicana en exteriores alcanzó a registrar brevemente uno de los objetos mientras surcaba el cielo. La trayectoria de las esferas comenzó a descender. Los operadores de radar del centro norte del país notaron que el objeto más retrasado perdía altura rápidamente. A las 2:16 de la madrugada, un estruendo violentísimo retumbó desde la Sierra Norte de Puebla, alcanzando a escucharse en comunidades ubicadas hasta a 100 kilómetros del epicentro. Habitantes de Jopala, Huehuetla y municipios vecinos se despertaron alarmados. Algunos salieron con linternas, machetes y lámparas de petróleo hacia el origen del ruido, pensando que se trataba de un avión que se había desplomado. Pero lo que encontraron no tenía forma ni lógica conocida. Una cañada había sido devastada, árboles arrancados de raíz, rocas quemadas y tierra removida en un radio de decenas de metros. En medio de ese caos, había fragmentos metálicos de color gris oscuro con reflejos tornasolados. Tenían forma irregular, estaban tibios al tacto, y algunos despedían un leve zumbido, como si conservaran una energía interna. Un grupo de campesinos trató de recoger uno de los pedazos más grandes, pero un anciano resultó con quemaduras en la mano. Esa misma madrugada, uno de ellos caminó hacia el pueblo más cercano con la intención de avisar a las autoridades. Al amanecer, vehículos militares comenzaron a aparecer por caminos de terracería. Al menos 5 camiones blindados del ejército mexicano ingresaron discretamente a la región. A bordo, soldados armados y personal de traje gris, sin insignias visibles. En cuestión de horas, cercaron el área del impacto con alambre de púas, levantaron tiendas de campaña y restringieron el acceso a civiles bajo amenazas de arresto. Los que se acercaron demasiado fueron escoltados de vuelta con advertencias severas de que ahí no había pasado nada. Mientras tanto, en la Ciudad de México, el caso llegaba hasta las oficinas presidenciales. Según fuentes extraoficiales, un funcionario cercano a José López Portillo preguntó directamente al alto mando militar sobre lo sucedido en la Sierra Poblana. La respuesta fue breve y terminante. Asunto clasificado por Seguridad Nacional. Días después, la zona fue completamente despejada. Las huellas del choque habían sido cubiertas con tierra, las rocas removidas, los árboles quemados reemplazados por nuevos troncos plantados manualmente. El terreno había sido restaurado, como si se quisiera borrar todo indicio del suceso. Pero algo escapó al control. Varios campesinos conservaron pequeños fragmentos del metal extraño, escondiéndolos en huecos de sus casas o enterrándolos bajo sus cosechas. Uno de ellos, 20 años después, mostró un pedazo del material a un investigador independiente. El metal no se oxidaba, no se rayaba con cuchillos y repelía los imanes. Uno de los elementos más perturbadores fue el testimonio de un joven originario de Chicontla, quien relató haber visto, desde lejos, el descenso de la esfera. Aseguró que por unos segundos, antes de que se estrellara, el objeto se detuvo en el aire, como si dudara. Parecía que buscaba un lugar para caer, como si estuviera vivo, declaró años después. Otro lugareño afirmó que esa noche,
Los perros del pueblo se escondieron y no ladraron, como si supieran que algo no humano rondaba cerca. El caso comenzó a circular en voz baja entre periodistas independientes, pero cada intento de reportarlo en medios oficiales era truncado. Las redacciones recibían llamadas anónimas, los editores eran presionados, y las notas eran borradas o modificadas. Un reportero de Puebla que intentó publicar un artículo con fotos de la zona fue despedido poco después por faltas graves a la ética profesional. En los años siguientes, la versión más aceptada en círculos científicos fue que lo estrellado podría tratarse de basura espacial, posiblemente de origen soviético. Fragmentos de algún satélite fuera de control. Pero la magnitud de la explosión, el extraño comportamiento del material recogido y la rapidez del operativo militar no cuadraban con esa teoría. Incluso expertos en aeronáutica coincidieron en que ningún satélite conocido producía un resplandor pulsante antes de estrellarse, ni mucho menos generaba una onda de choque de tal magnitud. Varios ufólogos mexicanos clasificaron el incidente como el Roswell mexicano, por las similitudes evidentes con el caso de Nuevo México en 1947. En ambos eventos, luces extrañas, un objeto que se estrella en zona rural, un operativo militar inmediato, el retiro de restos no identificables y la posterior negación de los hechos. Con el paso del tiempo, algunos documentos relacionados fueron solicitados vía transparencia gubernamental. Las respuestas fueron ambiguas. Negaban la existencia de cualquier operativo en Puebla ese día, aunque registros de tráfico de vehículos militares indicaban movimientos inusuales hacia la región. La Secretaría de la Defensa Nacional simplemente declaró que no existe archivo alguno relacionado con un accidente aéreo o fenómeno natural en la zona mencionada en esa fecha. Hasta el día de hoy, decenas de testimonios siguen repitiéndose en la Sierra Norte de Puebla. Gente que recuerda la luz, el estruendo y la llegada de soldados. Viejos que aún conservan pedazos de metal escondidos como amuletos o recuerdos malditos. Algunos afirman que desde entonces, por las noches claras, se sigue viendo una luz pulsante sobre las montañas, como si algo aún vigilara desde el cielo. La versión oficial permanece callada. El archivo, si existe, duerme bajo la etiqueta de seguridad nacional. Pero en la memoria colectiva de la región, la madrugada del 29 de julio nunca se ha olvidado. Fue la noche en que algo cayó del cielo, y no era humano. El misterio del chupacabras. Durante los años 90, algo oscuro e inexplicable se esparció como una plaga silenciosa por el campo mexicano. Comenzó con susurros. Cabras encontradas muertas, sin una sola gota de sangre en el cuerpo. Luego vinieron las imágenes, reportes en televisión mostrando animales con 2 orificios punzantes en el cuello, sin signos de lucha, sin rastros de depredadores naturales. Lo llamaron el chupacabras. La primera vez que escuché hablar de él fue por la radio, en un pequeño poblado de Sonora. Un ganadero llamado Rodrigo describía con voz temblorosa cómo había encontrado 8 de sus cabras muertas en la madrugada. No ladraron los perros, repetía con incredulidad. Ni un solo sonido. Pero al amanecer, las encontré ahí, tendidas, como si algo se las hubiera vaciado por dentro. No pasó mucho tiempo para que los casos se multiplicaran. En Puebla, Veracruz, Zacatecas, incluso en regiones más cercanas al centro del país, los noticieros empezaron a hablar de una entidad nocturna que atacaba con precisión quirúrgica. El relato era siempre el mismo. Una noche tranquila, sin ruidos. A la mañana siguiente, los animales muertos, sin sangre, sin huellas humanas o animales alrededor. Las autoridades locales intentaron calmar a la población. Veterinarios enviados por las delegaciones municipales inspeccionaban los cadáveres, y aunque las marcas eran reales, los informes eran ambiguos. Algunos sugerían que se trataba de cultos satánicos, otros, de algún depredador desconocido. Pero la versión más popular entre los habitantes era otra, una criatura, quizás extraterrestre, que había llegado a cazar en tierras mexicanas. En un ejido cercano a Amozoc, Puebla, un pelotón del ejército fue desplegado por petición de los lugareños. La población estaba al borde del pánico colectivo. Un rumor decía que un niño había desaparecido tras escuchar ruidos extraños cerca del corral de su familia. El comando militar acampó durante 2 noches cerca de la zona donde se reportaron los últimos ataques. Los soldados, armados y en turnos de vigilancia, no reportaron nada fuera de lo común. Hasta la tercera noche. Uno de los elementos, según confesó años después en un programa de radio, vio algo. Dijo que entre la niebla que bajaba de los cerros, distinguió una figura encorvada, de piel oscura,
y con ojos rojos brillantes. El testigo aseguró que esa criatura no caminaba como un humano, ni se desplazaba como un animal. No alcanzó a disparar. En cuanto gritó, la figura desapareció. Y al amanecer, el ganado de una parcela cercana apareció muerto, tal como en los demás casos. Este evento jamás fue confirmado oficialmente, pero luego de esa noche, el ejército se retiró del lugar. No dieron explicaciones. Los medios alimentaron el temor. Cada canal, cada emisora, tenía su segmento dedicado al chupacabras. Periodistas entrevistaban a granjeros desesperados, mostraban corrales ensangrentados y animales con rostros congelados en el terror. Algunos incluso vendían amuletos para protegerse de la bestia. En una comunidad otomí de Hidalgo, los ancianos hablaron de un espíritu antiguo que regresaba cada 100 años a alimentarse. Decían que ya había pasado antes, cuando no existían cámaras ni periódicos, y que esta vez, el hombre moderno simplemente lo bautizó con otro nombre. Para ellos, el chupacabras no era nuevo, era parte del ciclo natural de la muerte. En Tlaxcala, un grupo de habitantes aseguró haber capturado un ejemplar. Lo tenían encerrado en una jaula cubierta con lona, y pedían dinero para mostrarlo. Cuando llegaron reporteros, solo encontraron restos de un perro enfermo, muerto por inanición. La decepción fue total, pero el terror no desapareció. En Chiapas, algunos empezaron a abandonar sus animales por miedo. Era preferible perder el ganado que enfrentarse a lo desconocido. Otros más radicales organizaban vigilias armadas. En una de ellas, según archivo de prensa, un campesino disparó a su propio hijo por confundirlo con la criatura. Con el paso de los meses, los reportes disminuyeron. Algunos atribuyeron los ataques a coyotes, a bandas que extraían sangre para rituales, incluso a histeria colectiva alimentada por la televisión. Sin embargo, algo no encajaba. Los animales muertos no tenían signos de mordeduras, ni rastros de lucha, ni desgarres en la piel. Solo los 2 orificios en el cuello y el cuerpo completamente exangüe. En una entrevista posterior, un exmilitar que patrulló en Oaxaca confesó que se les prohibió hablar del tema. Nos ordenaron destruir todo lo que recogimos, dijo. Hubo una ocasión en la que llevábamos unas muestras, telas con una baba espesa, verdosa, pero un superior nos las quitó y no volvimos a saber de eso. Asegura que hubo presión desde oficinas en la Ciudad de México y que les hicieron firmar documentos de confidencialidad. A finales de 1996, el fenómeno prácticamente desapareció, como si la criatura hubiera abandonado el país o encontrado un nuevo terreno de caza. Algunos dicen que se mudó al sur, que en Centroamérica también hubo casos parecidos. Otros creen que nunca existió, que todo fue parte de una campaña mediática para distraer a la población durante momentos políticamente tensos. Pero para quienes lo vivieron, como los pastores de Durango que vieron a sus rebaños caer noche tras noche, el chupacabras no fue una invención ni una farsa. Fue una presencia real, silenciosa y letal, que dejó cicatrices profundas en la memoria rural del México de los 90. Hoy, décadas después, el tema todavía provoca debate. Hay quienes juran que fue un experimento biológico escapado de control. Otros, que fue un ente venido de las estrellas. Lo único cierto es que durante esos años, nadie dormía tranquilo en el campo. Porque algo acechaba. Algo que no dejó huellas, pero sí miedo. Algo que, hasta hoy, sigue sin nombre verdadero. Solo un apodo. Y el recuerdo de cuerpos vacíos bajo la luna. Fantasma del Fuerte de Nuevo León. En la vasta y seca extensión del norte mexicano, donde las montañas se alzan como vigías eternos del desierto, se encuentra la Hacienda de San Pedro, en el municipio de General Suazua, Nuevo León. A simple vista, el antiguo cuartel militar del siglo XIX es solo un edificio olvidado, muros erosionados por el tiempo y la intemperie, pero quienes han cruzado sus arcos al caer la noche, saben que algo más persiste entre esas piedras viejas. Todo comenzó con una leyenda que ha pasado de boca en boca durante generaciones. Se dice que en una noche sin luna, en pleno siglo XIX, el cuartel fue atacado por un grupo de bandidos que intentaban saquear las reservas del ejército. Durante el asalto, un joven soldado que montaba guardia murió defendiendo la entrada principal. Lo encontraron con la espada en la mano, su cuerpo tendido frente al portón de hierro, cubierto de sangre pero con una expresión de firmeza en el rostro. Desde entonces, cuentan que su alma nunca abandonó su deber. En décadas recientes, investigadores de lo paranormal, turistas curiosos e incluso vecinos del pueblo han comenzado a documentar fenómenos inquietantes en el lugar. Uno de los primeros reportes formales vino de un historiador local, quien al revisar los archivos de la hacienda,
y entrevistar a antiguos empleados del ayuntamiento, descubrió múltiples testimonios que hablaban de El Centinela. No se le nombra por nombre propio, simplemente El Centinela. Las manifestaciones son diversas. Algunos dicen haber visto una figura vestida con uniforme militar del siglo XIX, caminando lentamente por el corredor principal. A veces se le ve entre los árboles del patio trasero, avanzando con paso marcial, como si hiciera una ronda invisible. Otros aseguran haber escuchado los pasos perfectamente sincronizados sobre la piedra. No son ruidos casuales, o el producto del viento, es el sonido exacto de unas botas pesadas pisando el suelo de granito, con la precisión de un soldado entrenado. Una madrugada de invierno, un grupo de cazadores de fenómenos paranormales de Monterrey decidió pasar la noche en el cuartel. Armados con cámaras térmicas, grabadoras de audio y sensores de movimiento, comenzaron su exploración cerca de las 2 de la mañana. En la grabación más clara obtenida esa noche, se aprecia el sonido seco de pasos viniendo desde uno de los pasillos interiores, justo cuando todos los miembros del grupo estaban concentrados en el ala contraria. La cámara térmica captó una silueta fría cruzando de una habitación a otra. No tenía rasgos definidos, pero su andar era inconfundiblemente humano. Minutos después, una voz fuerte y autoritaria, casi como un grito de orden militar, resonó entre los muros vacíos. ¡Alto ahí! Uno de los investigadores salió corriendo en pánico, convencido de que habían invadido un espacio que no les pertenecía. Al revisar el audio al día siguiente, se descubrió que esa voz no tenía eco, a diferencia de todas las otras grabaciones hechas esa noche. Era como si no hubiera sido proyectada desde el espacio físico, sino directamente dentro del micrófono. No fue un caso aislado. Un velador contratado por el municipio para vigilar la zona en tiempos de restauración, aseguró que renunció a los 3 días. No me pagaban lo suficiente para ver lo que vi, dijo en una entrevista grabada con su celular. Contó que en su segunda noche, al hacer su ronda habitual, encontró una puerta de metal que siempre dejaba cerrada completamente abierta. Al asomarse, escuchó claramente la marcha de una tropa en formación, pero no había nadie. Algunos vecinos se han acostumbrado a los ruidos nocturnos. Aseguran que ya no sienten miedo, porque el centinela nunca ha hecho daño a nadie. Al contrario, algunos creen que protege el lugar. Se han reportado casos de ladrones que intentaron entrar a robar piezas antiguas o herramientas de restauración, y terminaron huyendo en pánico después de sentir una presencia helada respirando cerca de sus nucas o ver una figura parada sobre los muros, observándolos en silencio. Una joven fotógrafa que visitó el fuerte en un viaje escolar capturó una imagen que luego se volvió viral en redes locales. En ella se puede ver una figura borrosa al fondo del pasillo, con lo que parece ser una gorra militar antigua y una silueta claramente masculina. Yo no vi nada cuando tomé la foto, dijo después en una entrevista. Estábamos solos, pero esa figura estaba ahí, y tiene sombra propia. No todo es visual o auditivo. Varios visitantes han reportado una sensación peculiar apenas cruzan el umbral del fuerte, como si una energía invisible pasara por ellos y los evaluara. Algunos describen una presión en el pecho, otros sienten que los están siguiendo constantemente mientras recorren el lugar, y unos cuantos han afirmado que al salir, descubren huellas de barro en sus pantalones o en el piso, como si alguien los hubiera escoltado en silencio durante la visita. Pese a que el fantasma del fuerte nunca ha agredido físicamente a nadie, el impacto emocional que genera es profundo. Las escuelas que organizaban visitas guiadas han limitado los horarios a solo turnos matutinos, y los proyectos de convertir la hacienda en un museo regional han quedado en pausa indefinida. No por falta de interés turístico, sino porque los trabajadores encargados de acondicionar las salas se niegan a entrar después del anochecer. Una noche, una periodista de un canal local se ofreció a hacer una transmisión en vivo desde el cuartel. Quería desmentir los rumores, pero al poco rato de comenzar el recorrido, la señal comenzó a fallar, y cuando volvió, se escuchó una respiración pesada cerca del micrófono. Luego, el camarógrafo gritó fuera de cámara: «Se movió solo». La imagen mostró una puerta cerrándose de golpe, aunque no había viento. El reportaje terminó abruptamente. El misterio del centinela continúa. Los registros oficiales no han revelado el nombre del soldado caído, pero hay quienes aseguran que se llamaba Manuel, un joven de apenas 18 años que murió sin saber que su misión estaba cumplida. Sea cual sea su identidad, su alma parece haber quedado anclada al deber. Y en las noches frías del norte, entre los muros de piedra y los ecos del pasado, aún resuena su andar incansable. Quienes se atreven a caminar entre las sombras del fuerte de San Pedro saben que no están solos, porque donde alguna vez hubo guerra, sacrificio y honor,
El deber nunca termina. Cuartel de las Brujas. Enclavado entre los cerros desolados de Tecolotlán, Jalisco, el viejo cuartel militar, erigido a mediados del siglo pasado, se alza hoy como un cascarón vacío corroído por el abandono. Las paredes, cubiertas de moho y grafitis, apenas sostienen los recuerdos de marchas, órdenes y juramentos que alguna vez resonaron en su interior. Desde que fue desocupado en los años 90, la estructura ha permanecido intacta por fuera, pero dentro, algo más que el tiempo la ha estado devorando. A partir del 2019, vecinos de la zona comenzaron a reportar luces encendiéndose solas, gritos lejanos en la madrugada y la aparición de figuras femeninas envueltas en túnicas negras, que desaparecían entre la maleza antes de poder ser alcanzadas. Muchos aseguraban que eran brujas, reunidas en aquel sitio para rituales impíos. Otros, más escépticos, hablaron de saqueadores o simples drogadictos. Pero los testimonios coincidían en algo. Nadie se atrevía a cruzar los portones del cuartel cuando caía el sol. En 2023, el equipo del programa Extra Normal acudió al lugar con el fin de documentar lo que ya se hablaba con horror en redes sociales. No era la primera vez que visitaban un lugar presuntamente embrujado, pero sí fue una de las pocas en que sus cámaras captaron violencia física inexplicable. La investigación inició en una tarde tranquila, con tomas del edificio, entrevistas con lugareños y registros termográficos. Hasta ese punto, todo parecía formar parte del protocolo habitual. Sin embargo, el ambiente dentro del cuartel se sentía denso, como si la estructura respirara con ellos. Al anochecer, comenzó la verdadera pesadilla. Mientras el equipo se adentraba en uno de los pasillos principales, la temperatura descendió abruptamente, a pesar del calor característico de Jalisco en esa época del año. Chava, uno de los camarógrafos, iba al final del grupo con su equipo colgado al hombro. De repente, una fuerza invisible tiró con violencia de su mochila, arrastrándolo varios metros sobre el suelo polvoriento. El sonido de sus botas raspando el concreto rompió el silencio. No hubo viento, no hubo cuerda, no hubo lógica. El impacto lo dejó aturdido, y la cámara, aunque cayó de lado, siguió grabando. Se escuchaban gritos del equipo, pasos apresurados, respiraciones agitadas. Octavio Elizondo, el investigador espiritual del grupo, corrió hacia el lugar y comenzó a rezar en voz alta. Su voz temblaba, pero no se detenía. En la grabación puede verse como una sombra negra, vaporosa, sin forma definida, retrocede lentamente hacia una de las esquinas del cuarto, desvaneciéndose como humo al contacto con la oración. Esa fue la última imagen clara que obtuvieron esa noche. Tras el ataque, el equipo se replegó al exterior, pero la sensación de ser observados persistió. Chava, aún conmocionado, no recordaba nada después del tirón. Solo sentía dolor en el hombro y un miedo difícil de explicar. Al revisar su espalda, encontraron 3 marcas paralelas, como si algo con garras le hubiese rozado la piel a través de la camiseta. Los expertos que revisaron el video intentaron encontrar una explicación técnica, pero no hallaron cables, trucos, ni montaje evidente. Incluso el sonido captado por los micrófonos mostró un patrón inusual, interferencias repentinas, voces que no pertenecían a ningún miembro del equipo, murmurando en un idioma no identificado. Días después, varios miembros del equipo reportaron sueños extraños, en los que una mujer de rostro cubierto los miraba fijamente desde las esquinas de habitaciones oscuras. Algunos dijeron que la mujer se les subía al pecho durante la noche, inmovilizándolos. Ninguno volvió a pisar el cuartel. Lo más inquietante vino semanas después, cuando un grupo de exploradores urbanos decidió adentrarse por su cuenta para grabar contenido en redes sociales. En su video, transmitido en vivo, uno de ellos se detiene frente a un cuarto cerrado con candado. Al intentar empujarlo, se escucha un chillido agudo desde el interior. El video se corta abruptamente. Fueron encontrados a las pocas horas, vagando cerca de la carretera, sin zapatos y en estado de shock. Uno de ellos murmuraba constantemente. No querían ser interrumpidas. Desde entonces, el acceso al cuartel fue acordonado nuevamente por autoridades locales, aunque no oficialmente por los eventos paranormales, sino por considerarse riesgo estructural. Sin embargo, ningún policía permanece más de unos minutos cerca del sitio. Uno de ellos, que pidió anonimato, confesó haber visto, en plena luz del día, una figura encapuchada dentro de uno de los cuartos, que lo miró directamente a través de una ventana, antes de desaparecer sin dejar rastro. A día de hoy, el lugar es conocido como el Cuartel de las Brujas.
Las versiones más osadas dicen que allí se celebran rituales ancestrales de brujería ligados a cultos prehispánicos. Otros aseguran que es un punto de energía negativa, una herida abierta entre el mundo de los vivos y los muertos. Lo único cierto es que, desde que fue desocupado, nadie ha podido permanecer en él durante toda una noche sin sufrir consecuencias. Quienes lo han intentado, regresan con algo más que miedo. Regresan con una parte de la oscuridad que parece adherirse al alma como hollín imposible de limpiar. El cuartel sigue en pie. Sus muros, agrietados, parecen resistirse a caer, como si resguardaran un secreto demasiado peligroso para ser revelado. Y cada vez que alguien se atreve a cruzar sus umbrales, la historia suma un nuevo testigo al terror. Porque en Tecolotlán, ya no se habla solo de un lugar abandonado. Se habla de una advertencia viva,